Ya empezamos, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar para no empezar muy tarde. La idea del coloquio del día de hoy es hablarles de algo que está causando mucha efervescencia desde hace más o menos un mes, que se liberaron los resultados cosmológicos que podemos obtener con las mediciones de oscilaciones acústicas de bariones del sondeo espectroscópico Dark Energy Spectroscopic Instrument DESI. Entonces, este es el menú del día de hoy. Vamos a empezar con la motivación y el contexto. Esto tiene una idea de que todo público de cualquier área pueda entender la relevancia de lo que vamos a presentar aquí adelante. Después voy a empezar a hablar directamente del sondeo un poquito. Voy a hablar de las observables, oscilaciones acústicas de bariones. Y puse distorsiones de corrimiento al rojo, pero la verdad, al final creo que no me va a dar tiempo. Entonces, solamente si nos queda tiempo al final, regresaré a explicarles distorsiones de corrimiento al rojo. Después me voy a ir a platicarles dentro de esta introducción qué son los datos del año 1 y lo más importante, que es como pues el resultado cosmológico, qué es lo que podemos aprender de cosmología utilizando estos datos. ¿Qué nos dicen estos datos sobre el modelo cosmológico que rige nuestro universo? Al final, y esta es una sección extremadamente corta, les voy a platicar qué es lo que sigue después de esto que les voy a presentar el día de hoy. Y aunque yo quería hacer una guía de cómo usar los datos del año 1, de cuándo iban a estar disponibles y cómo iban a estar disponibles y todo eso, al final no me dio el tiempo, entonces se quedó en el índice, se los debo. Entonces, si después quieren pasar a mi cubículo, se los explicaré. Ok, la motivación. Este sondeo espectroscópico tiene como fin científico el estudio de una de las preguntas más importantes en cosmología, que es la aceleración cósmica. Nosotros sabemos dentro del modelo cosmológico estándar que el universo está expandiendo, que se está expandiendo de forma acelerada, y a esta expansión acelerada nosotros le llamamos expansión cósmica o energía oscura. Voy a utilizar energía oscura como un término genérico y sinónimo de expansión cósmica. No me estoy casando con ningún modelo o con ninguna explicación de cómo explicar esta aceleración cósmica. Ahorita acéptenme el modelo, el concepto energía oscura hasta que se los diga de lo contrario como sinónimo de expansión cósmica. Eso es lo que vemos como observable y eso es lo que queremos explicar. Entonces, esta es una frase que me gusta presentar y es para justamente incentivar el interés en nuestra área para los que no son del área. ¿Por qué aprender energía oscura es una de las preguntas abiertas más importantes en cosmología? Y bueno, la respuesta es porque no importa lo que encontremos, es física nueva. Eso está garantizado. Las dos explicaciones plausibles que tenemos ahorita es que es una forma de energía que no está dentro del modelo cosmológico de partículas, o sea que no es algo que podemos describir dentro de la física que conocemos, o que el modelo de relatividad que utilizamos para describir nuestras observaciones no es el correcto y que necesitamos buscar una modificación del mismo. Entonces, cualquiera de las dos respuestas que encontremos va a ser física nueva. Entonces, es garantía que investigar la energía oscura nos va a llevar a ir más allá de la física estándar. Igual, parte de esta motivación es mostrarles cómo la comunidad se ha volcado hacia las observaciones para tratar de investigar esta pregunta. Y este es un reporte donde todo un conjunto de científicos que está fundamentalmente impulsado por agencias financiadoras en Estados Unidos, junta a toda la comunidad del área en la física de frontera, cósmica de frontera, y les dice cuáles son las preguntas importantes que ustedes creen que debemos investigar en cosmología, en astrofísica, en física nuclear, en física de altas energías. Y dentro de esas preguntas, lo que le llamamos la frontera cósmica, resalta aquí en rojo las preguntas que tienen que ver con la energía oscura. Queremos saber cuál es la naturaleza de la energía oscura y lo más importante, queremos distinguir entre dos posibilidades muy sencillas.
Una es pensar que es una constante, un modelo tipo constante cosmológica, que es el modelo más simple que tenemos, es el llamado lambda CDM, o si podemos determinar que existe una evolución en el tiempo de la ecuación de estado de la energía oscura, y entonces tendríamos otro tipo de modelos. Estas son las dos preguntas que queremos contestar, que en realidad es una. Se puede reducir a si podemos determinar o no que nuestro modelo tiene una evolución en el tiempo o no. Y en ese sentido, los resultados de DESI nos están dando algo completamente inesperado, un hint de lo que podría ser pues una revolución en la forma de hacer cosmología del modelo cosmológico estándar. Aquí quiero llamarle la atención, porque a lo mejor ustedes son muy jóvenes todavía, y sí hay que tener mucho cuidado, o sea, no estamos encontrando ahorita algo que está revolucionando todo. Es un hint, es la primera, hay una indicación. Y entonces, para que esto se verifique, todavía falta que reanalicemos nuevos datos, los de siguientes 3 años, los de los 5 años, que sí sean otros experimentos que confirmen lo que estamos observando, y entonces ya podríamos hablar de este gran impacto que posiblemente pueda tener este resultado. Ok, bueno, como les dije, es un esfuerzo experimental enorme el que se ha impulsado las últimas 2 décadas. En particular, aquí están resaltados 20 años de experimentos de sondeos espectroscópicos con energía oscura, todos ellos bajo el cobijo del programa Sloan Digital Sky Survey, que en realidad fueron 3 programas, 3 colaboraciones diferentes, 3 programas diferentes de observación con el mismo telescopio. Pero todos ellos tenían esta única finalidad de aprender algo sobre la energía oscura. Todos esos experimentos se catalogan dentro de lo que conocemos como etapa 3. Etapa 3, más adelante les voy a explicar, pero está incluyendo toda una generación de experimentos cuya precisión tiene una métrica esperada, que ahorita vamos a ver. Y ahorita estamos en esta parte, estamos superando esa frontera. Estamos en el primer experimento de etapa 4, donde esperamos mejorar las barras de error de la ecuación de estado de la energía oscura por un orden de magnitud, y eso implica un esfuerzo experimental, implica un desarrollo tecnológico e implica la preparación de aproximadamente 10 años para el primer experimento de etapa 4. Entonces estamos realmente en una transición muy importante en en los experimentos de energía oscura de precisión. Para aquellos que no han escuchado esta historia, esta clasificación, etapa 3, etapa 4, viene de un esfuerzo otra vez de la comunidad por tratar de sistematizar la investigación sobre la energía oscura, y donde esta comunidad se organiza, se junta y se ponen a discutir sobre cuáles son las mejores estrategias para investigar la energía oscura, y en 2005 hicieron como un plan de cuáles son las observables más prometedoras y cuáles deberían ser los observatorios que dediquen a esas observables para poder alcanzar un avance mayor en el entendimiento de la energía oscura. Y en esa clasificación definieron una métrica, una forma de medir progreso para entender la pregunta que estamos haciéndonos sobre energía oscura. Y en base a lo que se conocía en esa época, se definió la etapa 2, este era lo conocido hasta ese entonces. Se definieron como objetivos de precisión en lo que quieren alcanzar los experimentos para medir los parámetros de la ecuación de estado de la energía oscura. Entonces, la etapa 3 implica aquí, en una figura de mérito que ahorita se les voy a definir, es la métrica que ellos utilizan para medir el progreso en el entendimiento de la energía oscura, indica que van a medir esa figura de mérito 3 veces mejor que lo que se conocía en 2005. En etapa 4 estamos diciendo que vamos a medirlo un orden de magnitud mejor que lo que se conocía en 2005. Y ese es donde estamos ahorita. Este es el primer experimento de etapa 4 que busca llegar a esa figura de mérito de un orden mejor que la previa generación. La previa generación es la que les enseñé de etapa 3. La métrica está definida de forma muy simple. Cuando queremos caracterizar la energía oscura con una parametrización genérica, se suele utilizar esta parametrización que se conoce como CPL. Es una parametrización conveniente para contestar las dos preguntas que les estoy diciendo. Si el modelo cosmológico es consistente con una constante cosmológica, entonces esta WA debería ser consistente con 0. Si el modelo no es consistente con una constante, y esta constante debería ser consistente con -1,
Y si no fuera ese el caso, tendremos que encontrar estos dos valores diferentes de -1 y 0. Y eso nos daría una indicación de que la ecuación de estado de la energía oscura apunta hacia una ecuación dinámica que evoluciona en el tiempo y que, como les dije desde el inicio, es la pregunta que queremos contestarnos. La métrica está definida como el inverso de los errores. Para aquellos que no estén acostumbrados a ver los errores de esta forma, esta es simplemente la matriz de covarianza de los parámetros de la ecuación de estado de la energía oscura, y entonces la raíz cuadrada del determinante son los errores directamente de los parámetros de la ecuación de estado de la energía oscura. Es importante que recuerden esa ecuación, porque en términos de esa ecuación es que vamos a ver los resultados cosmológicos igualmente. Bueno, pues entonces aquí vamos a empezar ahora este camino para entender cómo se obtuvieron los primeros resultados cosmológicos del primer experimento de etapa 4, que es DESI. Antes de presentarles DESI, muy brevemente voy a explicarles cómo podemos extraer información cosmológica a partir de la estructura a gran escala del universo. Entonces, muchos de ustedes se preguntarán qué es un sondeo espectroscópico. Esta es una visualización de qué es un sondeo espectroscópico. En realidad, lo que estamos viendo aquí son galaxias. Cada puntito que están viendo ahí es una galaxia que fue medido previamente por Sloan Digital Sky Survey. Y de cada uno de esos puntitos nosotros medimos un espectro. Entonces, no solamente tenemos la coordenada angular en el cielo, sino tenemos la coordenada radial vía el corrimiento al rojo. El corrimiento al rojo se obtiene a partir del espectro. Por eso viene la etiqueta sondeo espectroscópico. Existen otro tipo de sondeos que son fotométricos, donde no existe esa medición del espectro y entonces no existe una estimación precisa del corrimiento al rojo. En este caso no es así. Tenemos una estimación precisa del corrimiento al rojo, que es nuestro proxy de la coordenada radial de cada uno de estos objetos estelares. Entonces, estos trazadores están mapeando la estructura a gran escala del universo y es de donde nosotros vamos a extraer la información. Si bien nosotros preferiríamos tener toda la información completa, tendríamos que tener como toda esta estructura filamentaria que nosotros pensamos que es la subyacente a toda esta estructura a gran escala del universo. Nosotros estamos mapeando esta estructura a gran escala por medio de trazadores puntuales. Entonces estamos diciendo que estamos haciendo un mapeo sesgado de esta distribución de materia en el universo. Estamos tratando de extraer información de esta como red filamentaria que tenemos a partir de esta distribución de puntos que van a ser nuestros trazadores que vamos a obtener por medio del sondeo espectroscópico DESI. ¿Cómo podemos interpretar estos resultados? Bueno, tenemos acá nuestros datos. Estos datos nosotros vamos a pensarlos como una realización de un proceso estocástico que puede ser descrito por medio de un campo aleatorio, de un random field. Y para ligarlos con la teoría, vamos a tener que caracterizar a este campo aleatorio. Y la forma de caracterizar un campo aleatorio es por medio de los momentos de la probabilidad de distribución, de la distribución de probabilidad. Estos momentos se hacen en torno a una cantidad que se define como el contraste de densidad. El contraste de densidad está definido acá abajo. Esta es la densidad como tal. Esta es la densidad promedio. Entonces son las fluctuaciones de la densidad alrededor del promedio. Cuando nosotros definimos los momentos, si recordamos nuestras clases de estadística, tenemos que el primer momento es la media, el segundo momento lo denominamos la estadística de 2 puntos, la función de correlación de 2 puntos. Y si tenemos un campo aleatorio que no tiene ninguna etiqueta, entonces tendríamos que utilizar todos los momentos de orden n para poder caracterizar completamente nuestro campo aleatorio. En nuestro caso, es conveniente que lo pensemos en esta propiedad importante de los campos aleatorios que tienen la etiqueta de gaussianos. En este caso sabemos que esos campos aleatorios gaussianos están completamente determinados por la estadística de 2 puntos y entonces por medio de esta estadística de 2 puntos nosotros podemos completamente caracterizar a nuestro campo aleatorio. Y ese va a ser el vínculo que nos va a permitir ligar los datos que estamos observando de una realización con nuestra teoría. ¿Qué es la función de correlación de 2 puntos? Esta es una ilustración un poco burda, pero es bastante ilustrativa.
Si nosotros tenemos un conjunto de puntos, de trazadores puntuales, y queremos hacer la función de correlación de dos puntos, en este caso discreto, lo que vamos a hacer es agarrar pares de galaxias, en este caso cada punto de esos representa una galaxia, y vamos a calcular distancias entre pares. Vamos a hacer eso para todos los pares de galaxia que encontremos en nuestro sondeo, así como lo estamos viendo en el videíto, y eso lo vamos a comparar con la distribución de distancias entre pares que obtendríamos de un conjunto aleatorio que sigue una distribución poissoniana. Entonces, tendríamos este tipo de histogramas que cuando terminemos de calcular todas las distancias entre pares, vamos a obtener lo que se conoce como la función de correlación de dos puntos. En esta función de correlación de dos puntos, si nosotros la hacemos con galaxias, va a aparecer un feature característico aquí, que nosotros ahorita vamos a explicar un poco más, que es de donde vamos a extraer la información cosmológica que el día de hoy vamos a explicar. Este pico lo identificamos como el pico de BAO, como la escala de BAO, que queda impresa en esta distribución de galaxias a partir de un proceso que ocurrió en el universo temprano. Esta función de correlación que les acabo de presentar es la función de correlación isotrópica. En realidad nosotros no ocupamos esa, sino que ocupamos la función de correlación anisotrópica, es decir, esta que tenemos acá arriba. La diferencia con la que les acabo de presentar es que ahora esta distancia entre pares, este ejercicio que hicimos, lo vamos a separar en dos direcciones. Una dirección que es perpendicular a la línea de visión, aquí tenemos la línea de visión, es perpendicular, y una paralela a la línea de visión, una que va en esta dirección. Y eso nos va a dar una función de correlación de este tipo, donde vemos que tiene ciertas anisotropías. Más adelante voy a explicar de dónde vienen esas anisotropías, pero bueno, debido a estas anisotropías podemos tener esta función de correlación dos dimensional, y entonces si nosotros no tuviéramos, bueno, si nosotros quisiéramos recuperar la antigua, la que solo no distinguía entre direcciones, tendríamos que hacer el promedio alrededor de este anillo, y tendríamos el pico que habíamos visto aquí en nuestra plot anterior. Para analizar esta función de correlación de dos puntos, dos dimensional, en lugar de utilizar cada píxel, cuya señal sobre ruido no podría ser no suficiente por la cantidad de píxeles que puede contener esta imagen, nosotros comprimimos la información utilizando los polinomios de Legendre, y entonces podemos compactarlo en estos multipolos, y estos multipolos son precisamente los que utilizamos para todo el análisis. Está monopolo, cuadrupolo y hexadecapolo en gris. Este análisis que les presenté en la función de correlación en el espacio de configuraciones, lo podemos hacer igualmente en el espacio de Fourier. El espacio de Fourier, la transformada de Fourier de la función de correlación es el Power Spectrum. Entonces aquí tendríamos el Power Spectrum dos dimensional, que no está dibujado, pero si proyectamos el Power Spectrum dos dimensional, otra vez utilizando los polinomios de Legendre, tendríamos estos multipolos que tenemos aquí, igual monopolo, cuadrupolo y hexadecapolo. Los análisis se pueden hacer de forma completamente análoga en ambos espacios. Sí. Por ejemplo, una relación, yo creo que normalmente lo normalizan. Supongo que ahí está normalizada, ¿no? Sí está normalizada. No sé exactamente qué quieres decir con normalización, pero el estimador que utilizamos tiene una normalización, me imagino que a eso te refieres. Si regresamos a la explicación que di de cómo se calcula, la normalización la tendríamos por el número de pares esperados. Entonces tendríamos ese número que normaliza el conteo. Entonces lo que eso nos garantiza es que si nosotros hiciéramos una función de correlación con un conjunto de datos, con un número diferente de puntos que el de datos que estás utilizando, no te daría una cosa que no tiene sentido. O sea, pero la función de correlación es un estimador normalizado por construcción. Por ejemplo, cuando aumenta la función de correlación, ¿qué significa? Ahorita vamos a ir a eso en el videíto, o sea, a ver, cuando te explique BAO, regresamos a eso, seguramente va a quedar un poco más claro. Ok, entonces tenemos nuestro sondeo espectroscópico, que se ve así, como un conjunto de puntitos.
Este es dos-dimensional. Aquí está el rate ascension y el redshift. De este vamos a comprimirlo utilizando la estadística de 2 puntos, que es la que acabamos de ver. Y después de ahí, para extraer la información, hay diferentes formas de extraer la información. Este es un bloque como enorme que está abarcando como toda la diversidad de formas que podríamos analizar estos datos para extraer la información cosmológica. La forma estándar hasta la fecha ha sido pasar por la estadística de 2 puntos o de n puntos, puede ser una extensión, y de aquí hay como 2 caminos que hemos trabajado las últimas 2 décadas con métodos comprimidos. En particular, las oscilaciones acústicas de bariones es un método comprimido, ahorita vamos a ver más adelante, pero está basado en la medición de observables. La observable que vamos a ver hoy es las oscilaciones acústicas de bariones. Utilizando esas observables vamos a acotar parámetros comprimidos, que son estos que ahorita les voy a presentar, y estas mediciones después para inferir los parámetros cosmológicos vamos a tener que hacer un proceso adicional. Esa es la forma en como normalmente hacemos un análisis a grandes rasgos. Entonces vamos a... esto es lo que te va a dar la intuición de que nos dice una función de correlación de 2 puntos. Y regresamos a la definición después. ¿Qué son las oscilaciones acústicas de bariones? Este es un fenómeno que dejó una huella impresa en la estructura a gran escala del universo. Esta es una representación artística de cómo se ve esa huella. Obviamente no lo vemos así, porque es una huella que se imprimió de forma estadística, pero si pudiéramos ver la estadística representada de alguna forma, esto es lo que veríamos. Hay zonas que están como más blanquitas, representan zonas más densas, donde hubo mayor formación de galaxias. Las galaxias se forman en las zonas más densas, y entonces hay este patrón como de esferas, lo tienes que ver en 3 dimensiones, que están separadas por una distancia característica. Esta es la distancia de BAO, y esta escala es la que se imprimió en el universo temprano. Entonces, cuando tú calculas una función de correlación, tendrías que encontrar el exceso de probabilidad de encontrar un par de galaxias donde una galaxia esté aquí y otra está separada a una cierta distancia respecto a esa galaxia. Lo que tú estás calculando es cuál es esa probabilidad de tener una galaxia en esta distancia, otra galaxia en esta distancia, y esas 2 volúmenes separados por una distancia d. Eso es lo que te está dando como información la función de correlación. Y si lo interpretamos en el caso específico de las oscilaciones acústicas de bariones, estamos diciendo, sí, espero encontrar una distancia característica, porque lo estoy viendo a ojo aquí, donde voy a encontrar más frecuentemente galaxias separadas a esa distancia. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, no sé si ahorita con este ejemplo quedaría más claro. Si no existiera esta función de correlación, lo que tendríamos es una cosa que decae completamente, que nos indicaría que, bueno, la materia tiende a aglomerarse cuando está cerca y cuando está más lejos. ¿Cómo se imprimió esta escala característica en el universo? Tenemos que irnos al pasado del universo, este pasado denso y caliente que siempre nos representan, en donde tenemos un plasma de materia ordinaria, que yo le voy a llamar bariones, y fotones de radiación que están interactuando todo el tiempo. Entonces, en este plasma hay como 2 fuerzas que se oponen. Por un lado, la materia se quiere colapsar, se quiere juntar, aglomerar, y los fotones impiden esa compresión debido a la presión de radiación. Entonces, hay un tipo de oscilación en el espacio de Fourier. Esto es lo que veríamos en un modo K. Si nosotros esa visión en el espacio de Fourier no la podemos ver en la vida real, lo que veríamos en el espacio de configuraciones es que si tuviéramos una sobredensidad inicial, como está ilustrada aquí, este fenómeno que les estoy ilustrando generaría una onda que se va a empezar a formar a partir de esa perturbación inicial y que se va a comenzar a expandir. Y se va a expandir mientras se sigue expandiendo el universo, va a seguir creciendo, hasta un momento en que, debido a la expansión, los fotones cada vez tienen menos energía, dejan de interactuar con los bariones y empiezan a desacoplarse de este plasma, el plasma deja de existir, entonces los bariones se van a quedar congelados a una escala característica, que es la escala de BAO. Entonces,
esa escala nosotros podemos calcularla, vamos a ver más adelante, pero básicamente ese patrón de una sobredensidad rodeada de una sobredensidad esférica va a permear por todas las sobredensidades del universo, y entonces vamos a tener que estas zonas más densas van a guardar esa escala característica, y entonces donde se forman las galaxias, que es donde están las partes más densas, es donde vamos a recuperar este patrón, esta escala característica que fue impresa en este momento. Ok, esta escala característica nosotros podemos medirla de dos formas. Podemos medirla a lo largo de la línea de visión. Este es un telescopio, esta es la dirección a lo largo de la línea de visión. Podemos medir esa escala. Podemos medirla perpendicular a la línea de visión. Y ambas nos van a dar informaciones complementarias. Cuando lo midamos a lo largo de la línea de visión, vamos a medir una distancia, que le vamos a llamar la distancia de Hubble, que tiene esta forma. Y esta distancia va a depender de los parámetros cosmológicos. Ahí es donde entra la dependencia con los parámetros cosmológicos. Y de la separación angular, nosotros vamos a poder extraer una distancia angular, que vamos a poderla medir al redshift efectivo del sample que estemos analizando, e igual esta distancia angular va a depender de los parámetros cosmológicos de esta forma. Y en particular aquí está resaltado el parámetro omega m, que es uno de los principales acotados por BAO. Entonces, nosotros, cuando tenemos un sondeo espectroscópico, vamos a dibujar esto que llamamos como el diagrama de Hubble, donde tenemos que vamos a medir una distancia, el ratio de una distancia con respecto al horizonte sonoro, que ahorita les voy a definir más adelante, como función del corrimiento al rojo. Este corrimiento al rojo corresponde al corrimiento al rojo del sample de galaxias que estemos analizando. Entonces, si estamos analizando, por ejemplo, por aquí, unas galaxias luminosas rojas que están a punto 47, esa medición de BAO nos va a dar dos distancias, una distancia angular, que viene de la medición de BAO perpendicular a la línea de visión, una distancia de Hubble, que viene de medir las BAO en la dirección a lo largo de la línea de visión, y además podríamos combinar DM y DH, y tendríamos una distancia promediada en el volumen, que sería esa dB, que sería lo que obtenemos de hacer un análisis isotrópico de la señal de BAO. Entonces, por cada sondeo, por cada bin que estemos analizando en un redshift definido, vamos a encontrar 3 puntos en este diagrama de distancias versus redshift. Estas curvas que tenemos aquí son predicciones teóricas que salen de meter parámetros cosmológicos y calcular la distancia correspondiente. Entonces, aquí tenemos las correspondientes a un tipo lambda CDM, por ejemplo, y entonces nosotros después, para hacer la inferencia de parámetros cosmológicos, vamos a jugar con las distancias para ver cuáles son los parámetros cosmológicos que mejor ajustan ese conjunto de puntos. Esto que vemos aquí es análogo a pensarlo de esta forma. Este es un esquema otra vez de divulgación quizás, pero que intenta ilustrar conceptos. Lo que tenemos con BAO es lo que llamamos una regla estándar. Es un patrón que nosotros podemos calcular de primeros principios y que podemos medir su tamaño aparente a diferentes momentos del tiempo, a diferentes corrimientos al rojo, y entonces al tener varios puntos en este esquema podemos estudiar la historia de expansión del universo. Es equivalente a lo que se hace en el caso de las supernovas, nada más que ahí lo que se hace es utilizar la distancia luminosidad y el concepto de candela estándar, pero es más o menos la misma idea de tener un patrón estándar y medir su luminosidad aparente a diferentes corrimientos al rojo para poder estudiar la historia de expansión del universo. Esto va a quedar más claro adelante, pero bueno, ahorita enfatizo y lo vuelvo a reiterar después. De las mediciones de BAO vamos a medir estos cocientes de la distancia de Hubble entre el horizonte sonoro o la distancia angular entre el horizonte sonoro, o si tenemos una señal sobre ruido mala, la distancia promediada en todos los ángulos de la señal isotrópica. Aquí están las ecuaciones de las distancias, cómo dependen de los parámetros cosmológicos, y el horizonte sonoro, que es el que tenemos aquí,
Esta es la expresión del horizonte sonoro, que lo que nos está diciendo es cuánto viajaron estas ondas acústicas entre el que se terminó la inflación y el momento de desacoplamiento. Si ustedes quieren, es como el tamaño pues de esta escala cuando la midamos a la hora que se emitió el CMB. Esta RD tiene una particularidad que nosotros, para poder calcularla, necesitamos introducir una información adicional, que es la densidad de bariones. Esta es una cantidad que no está bien constreñida por las BAU solitas. Ok. Vamos a regresar a esto más tarde, pero porque vamos a presentar los resultados en ese juego de parámetros. ¿Cómo extraemos la información? Bueno, tenemos un template fijo de cómo es la función de correlación teórica, que está basada en un modelo cosmológico fiducial. Ese template fijo lo vamos a distorsionar utilizando dos parámetros de dilatación o parámetros de rescalamiento, alfa paralela y alfa perpendicular. Estos parámetros de rescalamiento están definidos de esta forma: es la distancia angular sobre RD, que es lo que mide BAO, sobre su valor fiducial en la cosmología que estamos analizando. Lo mismo para la distancia de Hubble. Estos son parámetros adimensionales. Esto querría decir que si nosotros llegamos a medir que nuestra distancia angular es cercana a la fiducial o igual, este parámetro va a valer 1. Y el alfa perpendicular va a valer 1 igualmente. Eso es por la construcción de estos parámetros de rescalamiento. Y estos alfas y paralelo y perpendicular representan de alguna forma cómo estamos dilatando las coordenadas para modelar cómo se dilatan las coordenadas por modificaciones en utilizar una cosmología fiducial que no es la del universo. Entonces, si nosotros utilizamos una cosmología fiducial que no es la del universo, vamos a generar distorsiones en las coordenadas que van a modificar el template con el que calculamos la función de correlación que estamos utilizando como modelo. Esa es la forma de entenderlo. Una forma como más con las manos, esto sería como se ve el Power Spectrum, más o menos el Power Spectrum de cuando modelamos estos parámetros, alfa paralelo y alfa perpendicular. Entonces lo que veríamos, que no se ve muy claro ahí, ahorita vamos a ver por qué, es que están moviendo el feature oscilatorio hacia la izquierda o hacia la derecha. Más o menos eso es donde estamos calculando estas cosas. Ok, y entonces de nuestro diagrama de Hubble versus de corrimiento al rojo, nosotros vamos a poder tener estos puntos que son nuestros datos, y con nuestros modelos vamos a poder inferir los parámetros cosmológicos, variando los parámetros cosmológicos para calcular la distancia respectiva. En el fondo, aquí están los datos que existían antes de DESI, y acá en colores claritos están el forecast o la predicción de lo que esperamos medir al final de DESI. Ok, entonces les decía, la forma de analizar las oscilaciones acústicas de bariones en el espacio de configuraciones que nos hemos centrado es ver la posición de este pico, si se mueve a la izquierda o a la derecha. En el espacio de Fourier, lo que nos vamos a fijar es en lo que nos conocemos como las wiggles, este factor oscilatorio, y es donde va a estar codificada toda la información de las oscilaciones acústicas de bariones. Ok, bueno, ahora sí que ya tenemos todo para entender los resultados de DESI. Entonces, bueno, ¿qué es DESI? DESI es acrónimo de Dark Energy Spectroscopic Instrument. Este es el que estaba anteriormente, era el observatorio Mayall. No, sí, el telescopio es Mayall, el observatorio Skip-Peak. Este es el instrumento por dentro. El objetivo científico, como les dije, es la energía oscura, aunque también tiene algunos objetivos secundarios científicos que son los neutrinos y el universo temprano. Las observables principales son las oscilaciones acústicas de bariones y las distorsiones de corrimiento al rojo. Hoy nos hemos concentrado en las oscilaciones acústicas de bariones, pero actualmente estamos en curso de analizar la señal de las distorsiones de corrimiento al rojo. Hay 4 trazadores que utilizamos para extraer la información cosmológica.
Tenemos las galaxias luminosas rojas, que son galaxias viejas, que tienen este tipo de espectro. Tenemos unas galaxias más jóvenes, que son las galaxias con líneas de emisión, que tienen este feature característico que nos permite identificar correctamente el corrimiento rojo. Y tenemos los cuasares en dos modalidades, los cuasares como objetos puntuales, que este es el tipo de espectro que vamos a medir, y tenemos los cuasares que utilizamos para analizar lo que se conoce como bosque Lyman alfa, que es esta serie de rayitas de absorción que están entre estos dos piquitos. Ahí es donde está codificada toda la información de las fluctuaciones de densidad a lo largo de su paso por el medio intergaláctico, se va absorbiendo y entonces va generando esas líneas de absorción que están mapeando esas fluctuaciones de la densidad a lo largo del paso de los rayos de luz. Estas son la cantidad de objetos que vamos a medir al final de 5 años de programa: 4.2 millones de galaxias luminosas rojas, 18 millones de galaxias con líneas de emisión, 0.7 millones de cuasares para hacer análisis Lyman alfa y 1.7 millones de cuasares para hacer análisis como trazadores puntuales. Aquí tenemos el corrimiento rojo que abarcan cada uno de estos sondeos. Aquí no está otro sondeo que también vamos a utilizar, que es el sondeo de galaxias brillantes, que es a un redshift mucho más pequeño, más cercanas. ¿Ok? El instrumento está aquí. Esta es una visualización. Telescopio. No lo puedo llevar más rápido, pero bueno, ahorita vamos a ir muy rápidamente a cómo se ve por dentro. Van a ver cómo entra la luz. Se refleja en el plano, en el espejo del fondo. Está enfocada por un sistema de lentes y se lleva hacia el plano focal que está en la punta del instrumento. Ahorita es donde estamos viendo la luz como entra, se refleja. Abajo sube, entra el sistema de lentes, se enfoca y llega hasta el final al plano focal. El plano focal es la parte principal del instrumento que requirió un desarrollo tecnológico. Voy más lento que esto. Bueno, van a llegar esta luz al fondo, al plano focal. El plano focal es este. Está dividido en 10 pétalos, cada uno con 500 robots que son posicionadores de fibra. En total son 5.000 robots posicionadores de fibra que van a controlar la posición en la que se dirige una fibra. Y entonces, cada que se haga un apunte en el cielo de una región, estos robots se van a acomodar para medir los blancos que ya fueron previamente seleccionados antes del inicio del sondeo mismo, y entonces se van a tomar las observaciones posibles esa noche. DESI empezó a tomar datos en 2019, después paramos por la pandemia, volvimos a empezar en 2020, después en 2022 anunciamos nuestro primer mapa más grande que cualquier mapa existente a la fecha. Entonces ya en ese momento ya se contaba con más datos que lo que había colectado Sloan Digital Survey en 20 años. Esta es más o menos la línea del tiempo del sondeo. Tenemos los datos que estamos analizando hoy corresponden al año 1, que es entre mayo 2021 a junio 2022. Si se fijan, es interesante aquí ver cuánto nos toma analizar datos, ¿no? Todo este tiempo estuvimos trabajando en los datos del año 1 para finalmente liberarlos aquí a mediados de mediados de 2024. Ahorita también ya se terminó de tomar los años 3, eso implica 3 años de datos que van a analizarse, empezar a analizarse en cuanto terminemos estos análisis de ahora, y entonces se van a publicar en los próximos años los análisis del año 3. Y después del año 3 viene otro periodo de 2 años donde no se va a analizar hasta que se cumplan los 5 años de datos, donde se cubran todos los targets que fueron programados para ser observados, y entonces se hará el análisis final del sondeo. Entonces se tiene esperado 3 data releases, 3 liberaciones de datos al público y 3 análisis cosmológicos completos. Ok.
Este es un video que muestra rápidamente cómo se van tomando los datos. Acá arriba está pasando los días y aquí estamos pasando cuál es el porcentaje de tiles, de las tiles que se están midiendo. Y aquí vemos el número de tiles que fueron observadas a esta fecha, que es 2022, 12 del 30, que es un poco después de lo que ocurre con el año 1. El color gris es toda la parte donde tiene planeado tomar datos, lo que se conoce como la huella en el cielo. El color azul indica que solo ha pasado una vez por ahí el sondeo, y la diferente graduado de colores que vemos por aquí indica pues que se han completado esta fracción del número total de blancos que se deben venir en esa región. Ok, esta es exactamente la huella de las cosas que vamos a presentar más adelante, de los resultados. Esta es otra forma de visualizar los datos. Aquí tenemos cada color indica uno de los trazadores y este es el número, la densidad numérica de cada trazador como función de corrimiento al rojo. Las galaxias brillantes. Aquí tenemos las galaxias luminosas rojas, las galaxias con líneas de emisión y los cuásares. Entonces aquí lo que hay que resaltar son dos cosas. La primera es que este es el número de objetos que tenemos medidos en total, que en sí mismo es el mayor a la fecha, es el conjunto de datos más grande que existe, y también el volumen que cubre estos datos son el volumen más grande hasta la fecha. Estos datos están divididos en 6 bins, los trazadores puntuales, más un bin de Lyman alfa. Este es como se ve BGS. Aquí ya no me voy a ir con todos los datitos. Esto, ¿verdad? Ahora. Okay. Este es el rango de corrimiento al rojo, solo voy a escribir el primero y lo demás lo voy a pasar rápido. El número de objetos totales, aquí está. El área en el cielo y la completez de ese sondeo. Entonces, este es BGS. Aquí tenemos arriba las galaxias luminosas rojas, los mismos datos. Estos son las galaxias con líneas de emisión. Igualmente tenemos esta completud que es diferente. La completez es diferente para cada trazador porque hay un criterio para ver cuál es el primero que es observado en prioridad, y los ELG son los que tienen la menor prioridad. Entonces es natural que vayan más atrasados. Los cuasares son los que tienen la mayor prioridad y son los que van más avanzados. Y entonces este es el conjunto de cuasares para trazadores puntuales, y los cuasares para Lyman alfa. Me faltó la gráfica, están ahí los datos. Con esos catálogos vamos a hacer los diferentes bines de corrimiento al rojo para hacer el análisis. Entonces arriba tenemos BGS, un bin, el RGS se dividió en 3 bines que no se enciman, y el GIS se dividió en 2 bines que no se enciman igual, y los cuasares en un bin. Lo mismo para el espectro de potencias, los mismos bines, nada más que esta es la estadística de 2 puntos en el espacio de Fourier. Aquí tenemos los otros. Y bueno, aquí antes de presentar los resultados, quiero mencionar, que creo que es importante, que todo el trabajo que estamos presentando aquí, que yo estoy presentando el día de hoy, es un esfuerzo colaborativo que implica el trabajo de muchas personas en el mundo. Aquí está un poco inflado cuántos miembros son, pero oficialmente somos como 700 miembros. Tampoco está actualizado, 72 instituciones me parece. Y entonces toda esta labor de analizar estos datos implica diferentes procesamientos y toda esta cantidad masiva de fuerza de trabajo humana se requiere para obtener estos resultados. En particular, los participantes de DESI de México, que ahorita actualmente están como de alta en el sistema, en la base de datos, aquí están enumerados, investigadores y estudiantes. Entonces quiero que vean que tenemos un gran número de estudiantes contribuyendo a este esfuerzo. Y bueno, aquí también están todos los nombres de los investigadores, incluidos cátedras y colaboradores externos. Y bueno, es importante mencionar que a pesar de que somos un número chiquito con respecto al total de colaboradores en DESI, la contribución de los estudiantes en particular y los investigadores en México ha sido bastante significativa.
Ok, ¿cómo hacemos los análisis? Pues les dije, es un análisis complejo, entonces se divide en diferentes proyectos principales, key projects le llamamos. Cada uno de estos proyectos tiene un objetivo que tiene que ver con diferentes partes del procesamiento. Ahorita nos estamos enfocando en el Key Project 4, más o menos, muy brevemente, que describe cómo se hace el análisis de BAO. El Key Project 7 se dedica exclusivamente a partir de las observables, las mediciones de las observables, inferir los parámetros cosmológicos. Y bueno, obviamente para hacer todo esto, pues se requieren los Key Projects 1 a 3, donde es todo lo que tiene que ver con la preparación de los datos, los catálogos y las mediciones de la función de correlación de dos puntos. Un tema que no vi, pero que muy pronto van a tener noticias, porque va a ser muy impactante igual, va a ser los resultados del Key Project 5, que es analizar ahora la señal, no solo la parte de BAO, sino la parte de Redshift Space Distortions, que es lo que llamamos modelado de forma completa. Y esto está ahorita siendo analizado en estos momentos, pero esto también va a llevar a un paper que tiene que ver con las consecuencias cosmológicas de agregar la información de los análisis de forma completa. El resultado de todo el análisis del año 1 se puede resumir más o menos en esta figura. Esta figura muestra las mediciones de dB que ya les presenté como función de corrimiento al rojo para los diferentes bines que corresponden a los diferentes trazadores. Aquí tenemos Bright Galaxy Survey, Luminous Red Galaxy, los ELGs que se combinaron con el tercer bin de LRGs, otro bin de ELG, los quasares como trazador puntual. Lyman Alpha no les expliqué nada, pero en algún momento invitaremos a alguien de Lyman Alpha para que explique toda esa parte referente. Es una metodología que es bastante análoga en la parte de modelado de BAO, pero en la parte de extracción de la función de correlación tiene sus diferencias. Estas son las mediciones que tenemos de todos los trazadores. Tenemos lo que ya les dije, la distancia angular, la distancia de Hubble, dB, los volúmenes efectivos, el Z efectivo de cada trazador, el redshift bin, el rango que incluye y los números de trazadores. Y ahora para ir a los parámetros cosmológicos, a los resultados, les recuerdo cuáles son los parámetros cosmológicos que tiene nuestro modelo cosmológico estándar. Y aquí vamos a ver una sucesión de contornos de confianza que podemos obtener de analizar a la vez una cosa a la vez. O sea, si solo analizamos el Bright Galaxy Survey e inferimos los parámetros cosmológicos que nos da como una respuesta, este sería el contorno de confianza que tendríamos. Este es uno de los samples que no tiene un valor constructivo muy grande. Entonces por eso vemos como esa como barra, pero ya empezamos a agregar los demás trazadores, vemos como hay contornos muy definidos que van a variar su dirección de generación, o sea, la inclinación que tienen las diferentes elipses. Y la fortaleza del análisis de BAO es que cuando juntamos todas, como tienen estas diferentes direcciones de generación que dependen del corrimiento al rojo, cuando combinemos todos estos resultados en un solo resultado, nos da estos pequeños contornos que están súper chiquititos y que nos constriñen súper bien el parámetro omega M y H0RD, utilizando únicamente las mediciones de BAO. Entonces, estos dos son los parámetros que solamente utilizando BAO podemos acotar perfectamente. Aquí tenemos cuál es el resultado final de combinarlos todos ellos. Desafortunadamente no tuve tiempo de poner los numeritos, pero los pueden consultar en el artículo. Esta es otra forma de ver esos puntos. Ahora aquí es lo mismo que vimos allá, nada más que está multiplicado por un corrimiento al rojo, una potencia particular que solamente se utilizó para visualización. Aquí tenemos todos los trazadores. Aquí tenemos una distancia angular, que es también les dije que una de las cosas que medimos cuando hacemos el análisis anisotrópico. En la parte inferior hacemos el ratio con el dB fiducial, con lo que tendríamos, y entonces tenemos la misma visualización. La línea sólida corresponde al best fit si nosotros creemos en un modelo tipo lambda CDM, y la línea sombreada con la línea doteada, punteada con la sombra indica un ajuste utilizando los valores de Planck más menos un sigma. Okay, una de las cosas que vimos antes de
o sea, que se discute bastante en el artículo, es cómo estos nuevos resultados se comparan con los resultados de sondeos previos. Aquí tenemos en gris clarito todos los sondeos previos con diferentes formas de punto para diferentes sondeos. En colores son los nuevos puntos de DESI. Entonces vemos que más o menos existe consistencia entre los nuevos resultados y los antiguos. Hay alguna diferencia en uno de los bines que se cuantificó en el paper y tiene una significancia y bueno, está ahí y es consistente potencialmente con una fluctuación igualmente. Si vemos los resultados en términos de parámetros cosmológicos, en azul, el contorno azul es lo que estamos obteniendo ahora con DESI y en naranja es lo que se obtuvo de 20 años de observaciones de los sondeos de etapa 3. Entonces ahí vemos que ambos resultados son consistentes entre ellos. Una de las cosas que podemos aprender a partir de estos nuevos resultados solo de BAO es, podemos decir algo sobre la tensión de Hubble. No sé si ustedes han escuchado hablar de la tensión de Hubble, pero se refiere a la tensión estadística, o sea, a la discrepancia que existe, que es significativa, entre mediciones consideradas como tempranas y mediciones tardías de la expansión del universo, de la tasa de expansión del universo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice DESI respecto a esta medición del parámetro Hubble? Aquí tenemos los puntos en azul, corresponden a DESI. Tenemos estos dos puntos, implica combinar BAO con BBN. Como les dije, BAO solito no nos acota H0, sino que nos acota H0 veces el horizonte sonoro. Entonces tenemos que agregar información adicional de datos externos para poder dar información sobre omega de bariones y poder acotar H0. Y si esa información la obtenemos de BBN, obtenemos este punto. Si además le agregamos información de estrella que viene del CMB, que es básicamente la misma escala acústica medida en el CMB, entonces obtenemos esta medición un poquito más restringida. Y bueno, esto serían las mediciones que obtenemos solamente de DESI, cuando bueno, solamente no, DESI más la información de BBM para acotar omega variones. Esta es la medición que obtenemos de la misma forma del sondeo previo, entonces aquí se ve que son consistentes. Si las ahora comparamos con qué nos dice el CMB, son esos puntos naranjas donde se incluye o no el lensing, entonces las mediciones de DESI están en acuerdo con CMB. Y si nosotros las comparamos entonces ahora sí con mediciones tardías de la tasa de expansión del universo, pues se observa esta tensión que ya tiene reportada mucho tiempo y que si utilizamos en particular el conjunto de datos que se denomina CHUS, equivale a 3 puntos sigma de tensión. Entonces, es lo que tenemos. ¿Qué nos dice sobre la energía oscura? Que ese es el punto principal probablemente de este seminario. Vamos a empezar con el modelo más simple, que es el modelo donde solo dejamos variar la parte constante de la ecuación de estado de la energía oscura. Y entonces, esta es la figura que van a encontrar en el artículo de parámetros cosmológicos, que es una figura muy cargada. Entonces vamos a intentar separarla. Si solo utilizamos DESI, esto es lo que nos dice sobre la constante cosmológica, que es completamente consistente con -1. ¿Qué nos dice CMB solo? Nos dice el contorno moradito, que está aquí. Tenemos ahí, que tiene una colita también en -1. Pero el valor central no está en -1. Ay, no quería juntarla. Si solo utilizamos Panteón, tenemos esto, también se ve consistente con -1. A 2 sigma, todo es consistente con constante cosmológica. Y si utilizamos otros conjuntos de supernovas, que también es algo que se hace en el artículo, porque hay varios conjuntos de supernovas, unión 3 y DES, son 5 años de observaciones, tenemos los contornos verde y negro, punteados, que son bastante similares a lo que obtenemos con Panteón, y bueno, tenemos que más o menos todo es consistente con un modelo tipo constante cosmológica. Cuando combinamos todas estas mediciones, pues tenemos esos contornos naranjitas, que son súper chiquititos alrededor del valor de constante cosmológica. ¿Qué pasa cuando dejamos variar los dos parámetros de la ecuación de estado de la energía oscura? Entonces tenemos esta figura que también pueden encontrar en el artículo. Si solo vemos la parte de DESI, BAO, pues vemos que no tiene poder
constrictivo en términos de estadística para descartar lambda CDM, y es por eso que siempre que se hacen cotas de parámetros cosmológicos se tiene que combinar con otros datos para alcanzar una poder estadístico suficiente para decir algo significativo. Entonces esto es lo que obtendríamos de los contornos de solo DESI, DAO. Si empezamos a hacer combinaciones de 2 en 2, que lo que queremos hacer con este ejercicio es ver qué es lo que está agregando el conjunto externo de datos a DESI. Entonces, cuando lo combinamos con CMB, es donde ya se empieza a ver esto, que es lo que se ha hablado mucho, una preferencia por este sector del parámetro, del espacio de parámetros de la ecuación de estado de la energía oscura, donde tenemos omega A inferior a 0 y omega 0 mayor que -1. Si combinamos ahora DESI con Panteón, tenemos este tipo de esquemas, donde a 2 sigma todavía tenemos lambda CDM. Si lo combinamos con otros conjuntos de supernovas, empieza a separarse más, y entonces ya a 2 sigma ya no tenemos consistencia con lambda CDM, y tampoco lo tenemos con el otro conjunto de supernovas. Entonces, ahora sí, este es un preliminar para la figura como clave. Este es como sería el money plot de este paper. Es decir, ¿qué nos dice DESI BAO sobre la energía oscura? Y entonces, aquí estamos combinando BAO con CMB con supernovas. Y entonces se utilizaron 3 tipos de conjuntos de datos de supernovas. Tenemos en azul, Panteón, en naranja, Unión 3, y en verde, DESI 5 años. DES. Y los numeritos corresponden a cuál es la significancia con la que están excluyendo un modelo tipo lambda CDM. Entonces es 2.5 si utilizamos Panteón, 3.5 si utilizamos Unión, y 3.9 si utilizamos el último conjunto de datos. Y básicamente el mensaje está aquí abajo. Existe una preferencia de los datos, y dependiendo del conjunto de datos de supernovas que más les guste, esta significancia es mayor o menor, pero es una preferencia por este sector del espacio de parámetros para los valores de la ecuación de estado de la energía oscura, omega 0 y omega A. Habíamos visto esto antes. Bueno, este es un plot de Boss. Yo ya lo presenté hace varios años. Aquí tenemos el plot equivalente. El gris sería pues lo que veíamos con Boss. Este no es Boss, es Boss. Y bueno, pues ya más o menos igualmente se empieza pues a dibujar un poquito esa preferencia por ese sector del espacio de parámetros. Ya es de los últimos resultados. Otro de los resultados que se resalta en el paper de parámetros cosmológicos es que podemos aprender de los neutrinos. Este es uno de los plots que se ha resaltado mucho, es que aprendimos de la masa, de la suma de las masas de los neutrinos. Entonces, tenemos lo que dice CMB solito en naranja y azul, dependiendo si incluimos o no lensing. Y esto es indicativo, o sea, no quiere decir que se está combinando con exactamente esta información, pero esto es lo que nos dice DESI sobre el parámetro de Hubble. Y entonces, cuando combinamos DESI BAO con CMB, el hecho de que exista esta restricción de DESI BAO al parámetro de Hubble permite que las cotas de la suma de los neutrinos pues sea un poquito más fuerte que lo que podíamos hacer sin BAO. También dice algo sobre la curvatura. Aquí tenemos combinando BAO más CMB, los contornos verdes que nos dice sobre un modelo con curvatura libre. Y bueno, aquí ya voy a terminar. ¿Qué es lo que sigue? Pues lo que sigue es esperar que nos dicen los análisis de RC, full shape, y van a estar pronto, no sé, verano, otoño, no lo sé. Después sigue muchos más papers, como les dije, muchos más análisis, muchos más datos, el año 3, el análisis final. Y después de DESI, pues también ya se empieza a dibujar que DESI 2, que sería una prolongación con el mismo o una update del instrumento,
pero a lo mejor con diferentes fines científicos que aquí están dibujados, más orientados hacia entender el universo temprano. Y bueno, igualmente esta técnica no está en absoluto esta metodología rebasada, sino que esta misma metodología va a ser la base para experimentos de etapa 5 futuros, ahí por 2034, 2036. Nuevamente les dejo todos los participantes de DESI y les recuerdo que esto es un trabajo conjunto. Muchas gracias.